respecto a la recaptura de las visas. O sea, se está hablando mucho de lo que puede hacer la reforma migratoria en los Estados Unidos, pero no se está hablando de lo que sería la recaptura de las visas. Vamos a hablar de dos o tres cosas. Vamos a comenzar por la recaptura. Y hay una disposición de este proyecto de ley de infraestructura de 1.75 millones que ha sido muy poco notada y muy poco comentada, y quizás puede ser una de las partes más importantes y significativas para la inmigración en sentido general, tanto para las personas que se encuentran dentro como para aquellos que se encuentran fuera de los Estados Unidos, ya que acabaría con los retrasos de años e incluso de décadas que tienen que esperar los inmigrantes para convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos. Si esta ley es aprobada por el Senado y convertida en ley por el presidente, los inmigrantes atrapados en retrasos para recibir visas de residencia podrían convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos años e incluso décadas más rápido si esta disposición poco notada en este proyecto de ley de infraestructura de 1.75 millones del presidente Joe Biden se convierte en ley. Esta disposición podría recuperar más de 400,000 tarjetas de residentes familiares y laborales autorizadas previamente por el Congreso, pero no utilizadas desde el año 1992, según datos confirmados por el Congreso. Lo que sucede en estos casos es que el Congreso aprueba una cantidad de visas de residencia por cada año para las categorías, sobre todo categorías preferenciales, donde hay un límite de visas disponibles. Entonces, si el gobierno no utiliza esa cantidad de visas disponibles, esa cantidad de visas se pierde. En el año pasado, en el año 2020, como no se emitió ninguna visa en materia de migración por las cuestiones de la pandemia del coronavirus, se perdieron más de 200,000 visas. Se perdieron en ese año. O sea que hay más de 400,000 visas en este momento que están en disposición, que se pueden recuperar. Y si eso sucede, si se pueden recuperar más de 400,000 visas, los sistemas y las categorías preferenciales, sobre todo de las personas que se encuentran en los consulados esperando por sus visas, se acelerarán bastante, y muchas personas incluso que se encuentran dentro de los Estados Unidos podrán ajustar el estatus dentro de los Estados Unidos. Y casi 224,000 visas de residencia asignadas por el Congreso del año 1992 a 2019 nunca se han utilizado, según los datos del Instituto Cato. Otros 200,000 no se utilizaron en el año 2020, en gran parte debido a retrasos en los procedimientos relacionados con el coronavirus, según datos del Congreso estadounidense. Aproximadamente 140,000 visas basadas en familia y 62,000 visas basadas en empleo expiraron el pasado día 1 de octubre del año 2021, porque si esas visas no son utilizadas, automáticamente expiran. Los atrasos y los límites en la cantidad de visas de residencias o green card entregadas a países individuales significan que los solicitantes a menudo esperan años y años en atrasos antes de recibir visas de inmigrantes o tarjetas verdes. Sí, mira, sobre todo en la categoría de trabajo hay países como la India, como China, como Filipinas, que tienen una mano de obra bastante calificada y bastante deseada en los Estados Unidos. En el área, digamos, los filipinos tienen, en el área de la medicina, los médicos, las enfermeras filipinas, tú ves en la mayoría de clínicas y hospitales en los Estados Unidos, lo ves que son ellos los que trabajan. Entonces, esas categorías en esos países tienen décadas de atraso. O sea, tú solicitas, tú puedes esperar 20 años, 15 años fácilmente. Entonces, eso es lo que está diciendo este proceso para recapturar esas visas, para que esas personas puedan entrar mucho más rápido a los Estados Unidos. Y también se espera que a las personas pagando un fee extra o pagando otra tarifa extra, entonces puedan entrar a los Estados Unidos mucho más rápidamente. Y este proceso de recuperación no es la primera vez que se utiliza, ya que en el año 2005 el Congreso estadounidense recuperó 50,000 visas de residencia que no se utilizaron entre los años 2001 y 2004. Yo me acuerdo, en esa época yo estaba en la ciudad de Nueva York, en el año 2005, las categorías de empleo se vaciaron. Entonces ya las personas aplicaban inmediatamente, conseguían sus visas. Entonces esto pudiera tener el mismo efecto si se le meten 400,000 visas al sistema. Esto tendría el mismo efecto, y también ellos están tratando de que las visas no pase como pasa cada año, sino que no se pierdan, sino que se vayan siendo recapturadas y que se quite el tope por país que hay de 1% por determinado país. Esta idea de una recaptura adicional de las visas de residencia ha ganado cierto consenso bipartidista en medio de un mar de desacuerdo sobre la reforma migratoria, aunque también ha enfrentado reacciones violentas de algunos miembros republicanos. Sí. Y esto ayudaría significativamente a los solicitantes de las categorías preferenciales, ya que las otras categorías, como la categoría donde hay una visa inmediatamente disponible, como la esposa de los ciudadanos, los hijos menores de los ciudadanos y los padres de los ciudadanos, se quedarían normalmente sin un límite de visa. O sea que esto solamente funcionaría en esas categorías. Y según este proyecto, algunos solicitantes de tarjeta de residencia basada en el empleo
podrían pagar una tarifa extra de $5,000 para eliminar las limitaciones anuales y por país y convertirse en residentes permanentes, y eso también eliminaría la cuota por cada país, que hace que países como la India, China, México y Filipinas, con una gran población y con un gran número de aplicantes, la espera sea bastante larga. Hasta ahora no ha habido voces disidentes entre los demócratas del Senado, pero la medida en el proyecto de ley actual aún tendrían que sobrevivir a un baño BERT, una prueba formal de los efectos presupuestarios de las disposiciones en las próximas semanas. El parlamentario del Senado ya rechazó otras medidas que habrían incluido vías alternativas de ciudadanía para inmigrantes indocumentados. O sea, ya lo único que falta es esperar. Sería esta, pero esta tiene muchas posibilidades y vamos a seguir hablando un poquito antes que se acabe el programa. Y esta ley de infraestructura tiene en la sección 60001 de la BBVA, contiene un lenguaje para modificar la ley de migración y nacionalidad, y los extranjeros documentados pagarán una tarifa adicional de $1,500 por verificaciones de antecedentes de los chequeos de salud y podrán ajustar el estatus después de completarlo. O sea, personas que estén en los Estados Unidos ahora mismo, que tengan un estatus legal, podrán ajustar el estatus sin tener que salir de los Estados Unidos. Y las siguientes personas calificarían inmediatamente para la residencia permanente, y esos son los soñadores o los dreamers, los trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores agrícolas, la atención médica, la energía, el transporte, las obras públicas y los empleados de la fabricación. También los tenedores de estado de protección temporal o TPS y los destinatarios de salida de cumplimiento deferido. Cada categoría deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad y presencia física separados y estarían sujetos a motivos para la inadmisibilidad. Se puede renunciar a algunos de estos motivos de inadmisibilidad para fines de interés humanitario. O sea, si tú tienes una situación humanitaria, si tú tienes algo que tú puedas decir que tú puedas acogerte a esto, es muy posible que puedas conseguir un perdón. También relativo al ajuste de estatus, la sección 6603 modifica los requisitos de envío para adaptar las solicitudes de estatus en las categorías relacionadas con la familia y relacionadas con el empleo. Con la nueva sección 245N del INA, los solicitantes familiares y los relacionados con el trabajo y sus cónyuges e hijos pagarán $1,500 para los principales solicitantes y $250 para los beneficiarios, y para conseguir que su caso sea procesado inmediatamente. O sea, que se le está dando una facilidad a personas que tengan su caso aprobado por mucho tiempo, que puedan pagar una tarifa extra. Y también en este caso, si tú tienes un TPS y te beneficias por esta ley de los 10 años, entonces también podrías incluir a tus hijos. Y estos ajustes de estatus se aplicarán a los beneficiarios, incluso si el número de visa aún no está disponible por derivado. O sea que esto aceleraría los procedimientos migratorios de una manera increíble, ya que eliminaría las cuotas, que es lo que atrasa verdaderamente los casos. Y mucha gente se está quejando por el precio que aumentó, pero de alguna forma hay que pagarlo. De alguna forma hay que pagarlo, y no solamente que hay que pagarlo, como este es un proceso que está en la ley de infraestructura, debe ser algo que sea atractivo para el gobierno y sobre todo para la parlamentaria del Senado, Elizabeth Mandona, que en par de ocasiones ya ha rechazado este proyecto de ley de reforma migratoria. Y recuerde que si usted tiene